Hola, bienvenidos a viviraltiempo.com. Hoy es día de Navidad, 25 de diciembre de 2023, año que ya, por favor, se puede ir a la porra rápidamente. Queremos recibir un 2024 con fuerza, algo más de fuerza, optimismo y sobre todo de coherencia política, si es posible. Hoy está con nosotros un corrector ortográfico profesional, un ingeniero de letras de pro. Es José Carlos Arias Quevedo, colaborador de esta casa, un residente y una persona dedicada con amor profundo a la tarea de promover las letras. ¿Escribir antes de leer o leer antes de escribir? Esta es la propuesta. Vivimos en el mundo al revés. Si un atleta maratoniano tiene claro que para afrontar los 42 kilómetros de la mítica distancia tiene que entrenar un volumen de 16 semanas y un mínimo de 120-150 kilómetros a la semana para ir descendiendo en el kilometraje y en calidad de las últimas dos, ¿quién nos ha dicho que eso de escribir es más fácil? Realmente es verdad que la impronta de la inteligencia artificial nos hace creer capaces de todo, pero diré más. Distinguir entre escritura o escritor y literato empieza a ser un matiz importante. La IA pues nos habilita para todo, incluso para corregir textos en un cierto nivel si hace falta. Con el tiempo, quién sabe si el debate que estamos planteando pues será una reliquia, pero no queremos renegar de ello ahora que todavía tiene un valor saber escribir. Y está con nosotros un corrector ortográfico. Y la diferencia es clara. Cuando quieres comida rápida, vas a un fast food. Cuando quieres comer exquisito, recibir una buena atención y experimentar con los sentidos, pues vas a un restaurante. Esa es la diferencia hoy en día entre escribir un libro por escribir o estar preparado para ello. José Carlos, ¿cómo se presentan las fiestas? Hola, Tony y compañía, os saludo encantado desde Puerto Llano, muy ilusionado por estas fiestas en las que estamos inmersos y por supuesto con el deseo de un magnífico año entrante. Dinos, José Carlos, ¿qué ocurre que últimamente la lectura cotiza a la baja? Con todos los beneficios que reporta y nos vas a contar, ¿por qué no se lee? Así es, Tony. Nos preocupa y no poco el futuro de una juventud saturada de tecnología y la influencia de los soportes digitales en el sano hábito de la lectura. Como sabes, hablamos de ello hace unos meses y me comprometí contigo a preparar una breve pero completa presentación que a continuación te paso. Vamos a ello. Hoy vamos a dedicar un espacio de nuestro tiempo al tema el futuro de la lectura, el potencial indiscutible del hábito temprano. Y os empiezo trasladando una reflexión. ¿Alguna vez de niños leyendo os habéis sentido parte de un barco pirata? ¿Habéis navegado al espacio o a las profundidades del mar? ¿Os habéis quedado hasta las tantas leyendo un libro que os ha envuelto su lectura? Bien, es un magnífico síntoma y una buena forma de empezar en la vida. Leer facilita el conocimiento y la comprensión, aumenta la riqueza de nuestro lenguaje. A diferencia de la televisión y el cine, tiene que ser nuestra mente la que idee los personajes a medida que leemos. La lectura es estimulante, emocionante y también nos ayuda a mejorar nuestra ortografía y nuestra gramática. Desde niños tenemos que ser capaces de alimentar ese ansia de saber y conocer con libros adaptados a nuestra edad. Creo, no obstante, que las nuevas tecnologías y la buena lectura están en pugna porque somos esclavos de las pantallas. Dedicamos todos al día mucho más tiempo del que sería necesario a navegar por redes sociales, a leer muchas veces estupideces, a creernos lo que dice cualquiera sin más argumentos. Pero también tiene sus cosas positivas. En el lado contrario de la balanza está que todos podemos acceder al libro que queramos en tiempo real. Las plataformas de descarga de libros están accesibles para prácticamente todo el mundo. A favor juega también que cada vez hay menos gente analfabeta, personas que no saben ni leer ni escribir en nuestro país. Y aquí vendrían a colación dos datos de interés. Uno de ellos es que en el año 1800 tan solo un 23% de los niños en edad escolar iban a la escuela. Hoy estamos hablando de que esa cifra supera el 97%. Por otro lado, otra cifra importante es que un siglo después, en el año 1900, tan solo un tercio de la población española sabía leer y escribir. Hoy es un 98%.
De ahí surgen las preguntas y las reflexiones de si leemos ahora más que antes, si la evolución es positiva, y afortunadamente lo es. Vamos a tirar del barómetro de hábitos de lectura y compra de libros en España que publica el Ministerio de Cultura y Deporte. El último publicado es el del año 2021, del que obtenemos datos importantes y significativos. Uno de ellos es que es la mujer la que dedica más tiempo libre a la lectura de libros. En este caso hablamos de un 70% ellas contra un 59% los varones. Otra cifra importante es que en los últimos 10 años se ha incrementado en 5,5 puntos porcentuales las personas que leen de forma frecuente o esporádica, hasta una media actual del 64,5%. Respecto a la edad, el tramo que más lee es de 14 a 24 años, pero aquí salta una alarma, que es que los mayores de 15 años empiezan a bajar de manera muy notable su tiempo dedicado a la lectura. Yo esto lo achaco indiscutiblemente al tiempo que se dedican a las redes sociales. Es positivo también que los niños de 6 a 9 años, en esta estadística, se constata un aumento importante en el tiempo dedicado semanalmente a la lectura. Entre la gente que no lee, los argumentos que dan es un 50% de ellos que no tienen tiempo, un 25% que no tienen ningún interés por la lectura y otro 25% que prefieren hacer otras cosas en su tiempo libre en vez de leer. En cuanto a la lectura en soporte digital, estamos hablando de que hay un estancamiento en un 30% aproximadamente. En los últimos 5 o 6 años se fluctúa sobre esos porcentajes, ligeramente arriba, ligeramente abajo. Quiero concluir con una frase y una pregunta. La primera de ellas es de Jorge Luis Borges, que decía: siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca. En cuanto a la pregunta o reflexión es: ¿has pensado regalar algún libro en estas fiestas, especialmente a un niño? La ponencia y los datos que acabas de aportar dejan claro que hoy en día vivimos en una sociedad más preocupada por emitir que por escuchar. Hoy en día pues estás viendo las conversaciones. Me he comprado un barco, dice el emisor, mañana voy a Barcelona y después a Nueva York, el receptor, tú por aquí, yo por allá, y qué unidad de sentido hay en ese intercambio de mensajes más que comunicación, ¿verdad? Porque si no hay unidad de sentido, no hay comunicación. A todo esto, en esa impronta de inteligencia artificial, de marketing digital agresivo, en el que, bueno, parece que cualquiera hoy en día puede lanzar un libro, y es que escritores muchos, literatos pocos. Pongámoslos por caso de que alguien con un fondo mínimo de lectura se propone publicar una obra. Tenemos ante nosotros una idea muy válida, un genio creativo. Sin embargo, ¿qué función cumple el profesional que se dedica a tu labor? Tú mismo, cuando llega a tus manos una novela, un manual que tiene que publicarse. Cuéntanos un poco los entresijos, las claves del trabajo del corrector ortográfico profesional. Una profesión no ya necesaria, sino imprescindible para cualquier tipo de documento escrito, sea un libro, sea una página web, catálogo, folleto, tesis, periódico y un largo etcétera. Llevo más de 13 años dedicándome a esta actividad, en la que he colaborado con muchos autores, corregido muchas erratas y participado durante 3 años con 2 periódicos de tirada nacional. Nadie puede corregirse a sí mismo, por una sencilla razón, porque todos conservamos en nuestra mente un efecto memoria que hace que repasemos 1 o 100 veces el documento. Si hay alguna errata pasará desapercibida, porque nosotros leeremos lo que queríamos escribir en ese momento y no lo que realmente figura en el documento. La doctora de Filología Hispánica Irene Achón, que dice haber corregido más de 100 novelas, nos aporta un dato interesante a tener en cuenta. Todo trabajo que sale de la mano de un escritor contiene, por página y por término medio, entre 10 y 60 correcciones o actuaciones necesarias. El trabajo requiere estar muy al día de todas las actualizaciones de la Real Academia Española, que es nuestro libro, nuestra enciclopedia de referencia,
Y además no solo se corrige ortográficamente un documento, que a veces sí contiene faltas de ortografía, sino que se entra en lo que es la esencia, en lo que es la profundidad del texto. Se corrigen aspectos relativos al estilo, pues muchos tics de los autores, repetición de palabras, inconcordancia verbal y un largo etcétera que hacen que la lectura no sea fluida, que es todo lo contrario de lo que se espera cuando escribimos. He leído mucho, he corregido mucho y como dato curioso os puedo aportar que la Constitución actual española, que tiene más de 43 años de antigüedad y infinidad de actualizaciones y correcciones, contiene todavía, a día de hoy, y que yo haya localizado, al menos 2 erratas. Nuestra profesión es una profesión invisible, quiere esto decir que cuanto mejor hagamos nuestro trabajo, más desapercibidos pasamos. De hecho, lo ideal es que cuando acabe alguien de leer un texto, ni siquiera se acuerde de que ha habido un corrector que ha intervenido. No existe ningún libro con error cero, por muchos correctores que hayan pasado por él, y hay que tener en cuenta que por cada errata que podamos encontrar, hay un buen número de ellas, 100, quizá 1000, que han desaparecido del documento original. Por tanto, es una labor nada despreciable. Pues nada, aquí estoy para colaborar con vosotros, con quien pueda necesitar los trabajos de un corrector de textos. Muchas gracias. Muchas gracias, José Carlos. Pues para nuestra audiencia podríamos concluir de forma sintética en 3 claves, 3 ideas que resumirían la importancia de los 2 elementos, leer y escribir, y quedaría patente que para escribir bien hay que leer. Entonces tenemos por un lado, idea número 1. La lectura, especialmente en la niñez, potencia la creación de esquemas cognitivos. En segundo lugar, leer es vibrar, leer es sentir y además fomenta la imaginación y la creatividad. Y en tercer lugar, para escribir bien hay que leer. José Carlos, muchas gracias por todo. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo y nos vemos pronto en la próxima cometida. Un abrazo muy fuerte. Pues sí, muchas gracias, Tony. Agradezco sinceramente la ocasión. Y qué mejor momento para brindar con tus oyentes, aunque sea de manera virtual, por un año nuevo magnífico, lleno de proyectos enriquecedores, de muchísima salud y alegría para poder disfrutarla.
Feliz año a todos. Un abrazo.